Empezamos hablando de productividad y ese es el concepto que la economía de la longevidad tiene que transformar, como lo veían ustedes en la charla de Soraya y en el video anterior. Y uno de los temas fundamentales para nosotros desde la Fundación Saldarriaga Concha es que entendemos que ese propósito de la inclusión solamente se logra y se acelera a través de la inclusión productiva. La forma en la que podemos cerrar brechas más rápido en un país y generar inclusión es a través de la generación de ingresos. Y por eso el empleo tiene que ser, en el marco de la agenda, algo fundamental. Y aquí quiero entrar a una reflexión muy importante y es que la longevidad y el envejecimiento no es un tema que venga, es un tema actual. Ya estamos viviendo el envejecimiento de un país como Colombia muy rápidamente. Y esto quiere decir que nosotros vamos a vivir más que nuestros padres, pero nuestros hijos van a vivir más que nosotros. Cada año vivimos 3 meses más y eso es un gran triunfo en términos de los esquemas de salud que se han realizado en un país como Colombia. Pero seguimos teniendo estas brechas. Como ya lo vimos, Bogotá está en una tasa de natalidad casi del 0,8. El recambio poblacional debería ser de 2,1 hijos por mujer. Ya no se dio. Esperanza de vida en aumento. Pero lo otro que es muy importante es que en términos laborales sí que estamos teniendo una brecha y estamos jubilando el talento antes de que deba pasar. Hoy, a los 50 años, si una persona pierde el empleo en un país como Colombia, solamente logran el 5,6 reengancharse en el mercado laboral. Y eso está generando una brecha en términos de que no podamos llegar a una edad de pensión. La pensión en el país hoy sigue siendo un reto muy importante. Al tener 26 millones de personas que están en edad para trabajar, solamente estamos cotizando el 39%. El 57% está sin cobertura y en la informalidad. Y como después de los 50 años es tan difícil reengancharse laboralmente, terminan en el autoempleo, generando emprendimientos o negocios de subsistencia que están en la informalidad. Casi el 90% de esos pequeños negocios en el país están en la informalidad. Y cuando vemos el tema de la pensión y como lo decía Soraya, la brecha en mujeres sigue siendo más alta. Hoy, de ese 30% que alcanzan a tener una pensión en el país, solamente el 22% de las mujeres lo logra. Esto quiere decir que solamente una de cada 8 mujeres en el país logra pensionarse y las mujeres a veces no salen del mercado laboral a los 50 años, sino que salen antes. Y acá hay un tema muy interesante y es ¿por qué no le apostamos a la contratación de personas mayores? Desde la Fundación hicimos un estudio con diversas agencias de empleo que hacen parte del servicio público del país y encontramos lo siguiente. Lo primero es esto que hablamos y van a hablar ustedes durante este transcurso de este congreso y es el edadismo se traduce muy bien en el mercado laboral. Esos sesgos hoy existen en que casi el 55% de las empresas dicen que sí hay un sesgo al contratar a una persona mayor de 50. Cuando la hoja de vida dice que ya tiene más de 50 años, hay un primer sesgo. Lo otro es, solamente el 35% de las empresas están dispuestas a quizás evaluar si esa hoja de vida puede seguir en sus procesos. Lo otro es, hay temor sobre los costos jurídicos y pensionales para la contratación de las personas mayores. Las empresas le tienen miedo a lo que llamamos el retén pensional y a esa modalidad en la cual consideramos que despedir a una persona por justa causa cuando entra en retén pensional es muy difícil y eso cierra las brechas. Lo otro es, el 62% dice existe una brecha digital. Y como lo hemos visto
anteriormente, y lo van a ver ustedes en este foro, se van a dar cuenta que la brecha no es tan alta. Las personas mayores de 50 años vivieron la transición digital y acercarse y aproximarse a ella es muy fácil. No es una diferencia que genere pérdidas de competencia, sino que pueda abrir o posibilidades de aprendizajes. Lo otro que nos decían era que el 54% prevé mayor ausentismo, mayores incapacidades por parte de las personas mayores. Y este es un mito grandísimo. Cuando uno revisa la información de las ARL, los que menos presentan ausentismo son las personas mayores de 50 años. Y lo otro que nos decían es que no existen incentivos que hoy permitan contratar a las personas mayores. Pues hay incentivos legales, pero también hay incentivos sociales y de competencias de las personas mayores que los hacen mucho más productivos y pueden aportar al desarrollo de las empresas. De esta manera, en términos de empleo, la realidad del país, uno, es que es un tema que no se ha estudiado a profundidad, un tema al que no le hemos apostado, pero que hoy sí estamos viendo el grave impacto que está teniendo, básicamente por la carga que se va a tener en términos de ese modelo asistencial. Cuando veíamos la gráfica que nos presentaba Soraya de quién era la economía de la longevidad y cuál era el modelo asistencial, pues evidentemente, si no vamos a lograr que las personas mayores tengan ingreso, el nivel de dependencia va a ser mucho más alto y se van a convertir en gasto y no se van a convertir en una inversión. Japón vivió esto en 1996 más o menos, empezó a evidenciar esta transición y empezó a cambiar rápidamente sus políticas de inserción. Se estaban quedando sin talento. Y una de las cosas que hicieron fue traer a personas que ya se habían jubilado a reengancharlas nuevamente en el mercado laboral. Y una necesidad, ¿por qué? Porque los jóvenes no estaban dispuestos a trabajar en esos oficios que las personas mayores sí habían realizado. Y eso está pasando hoy en un país como Colombia. Así que les traigo 3 claves para esto. Lo primero es, el envejecimiento ya no es un desafío demográfico, el envejecimiento también es económico y laboral. Colombia tiene una empresa, y yo sé que acá hay muchas personas que vienen de talento humano o trabajan en estos temas en empresas, y Colombia ya tiene hoy un déficit en términos de mano de obra. Hay cargos en donde hay una rotación grandísima y es muy difícil que el talento joven, y apostándole un modelo de empleabilidad donde siempre queremos reemplazar la mano de obra por personas jóvenes, no esté generando el impacto dentro de las empresas. Y eso significa una rotación demasiado alta. Entonces, el mercado laboral se está envejeciendo, pero nuestras apuestas por la contratación de personas mayores de 50 años no se dan. Y lo otro es, cuando las empresas revisan dentro de ciertos roles específicos quiénes son sus personas más productivas, hagan el ejercicio y van a encontrar que las personas mayores empiezan a tener indicadores más positivos. Lo otro es, la longevidad avanza, pero la oferta y la demanda siguen una desconexión total. Es decir, cuando uno habla en empleabilidad de oferta y demanda, está diciendo la persona que está buscando empleo y la empresa que lo está haciendo. En Colombia hoy no utilizamos servicios de empleabilidad. Solamente 1 de cada 9 puestos en una empresa se consiguen a través de servicios especializados de empleabilidad. Y esto genera problemas muy grandes, y es que la persona que quizás tiene las mayores capacidades para llegar a ese rol que está buscando la empresa, nunca lo consigue, sino que siempre es por el referido, por el voz a voz, como buscamos el empleo. Entonces, los servicios de empleabilidad y las rutas especializadas de empleo, como lo tienen las cajas de compensación, como lo tienen las agencias de empleo, tienen que ser un canal fundamental para poder reenganchar rápidamente a ese talento. Esos sesgos sociales y legales hay que desmitificarlos y entender que las personas mayores aportan más
de lo que consideramos y que esos sesgos no se pueden seguir profundizando. Y lo otro es, la brecha digital no puede seguir excluyendo. Hoy consideramos que una persona mayor, al no tener habilidades digitales, no va a ser hábil en un rol productivo. Y esto desmitifica. Como lo veían en el estudio que mencionaba Soraya en el MIT, no solamente acelera el proceso, sino que además les está dando herramientas para poder desenvolverse de mejor manera. En el caso de uno de los micronegocios que estamos fortaleciendo, tenemos una historia maravillosa. Una señora que utiliza ChatGPT para hacer sus tortas y le dice qué cantidades debe tener de cada uno de los ingredientes, no sé qué. Pero ChatGPT un día le dijo mentiras y le salió mal la torta y ella se dio cuenta que ChatGPT le podía decir mentiras. Entonces, ¿ella qué hace? Ella hoy coge las cantidades, las toma en un Excel, suma y si lo que le dice ChatGPT le da lo que ella ya sabe que debe tener una torta de 1 libra, efectivamente ella cree y confía. Es decir, las personas mayores no comen cuento con la inteligencia artificial y están utilizándolo de una manera muy diferente a como lo hacemos las personas más jóvenes. Y lo otro es convertir la longevidad en una ventaja comparativa. Y acá hay algo muy importante y no es poner a competir generaciones, no es que combatir el edadismo se vuelva en otra forma de excluir a otros grupos etarios. La economía de la longevidad lo que nos dice es, estamos viviendo más, tenemos que ser más productivos. Entonces, lo primero es, la promoción de la intergeneracionalidad es fundamental. Aumenta la productividad y ya está medido que es así. Y cuando se detona esa intergeneracionalidad en el trabajo, las empresas empiezan a crecer muy rápidamente. Lo otro es, la formación no puede seguir siendo para el empleo como lo hemos pensado siempre. Y es que yo me formo, voy a la universidad, me gradúo, hago una maestría, hago una especialización. No, la formación tiene que ser en el transcurso de la vida y cada vez enfocándose más en esas habilidades que necesitamos para aumentar productividad de manera ágil, porque el mundo está cambiando más rápidamente de que lo que los esquemas de formación lo están haciendo. Por eso para el empleo, la formación termina siendo clave y eso del upskilling y reskilling tiene que darse no solamente por parte de la persona, sino también por parte de las empresas, generando mayores capacidades en sus personas. Y lo otro es, hay un sistema pensional que tiene que repensarse y aprovechar el talento. Y tenemos que empezar a generar incentivos para que las empresas puedan apostarle a la contratación de personas mayores. Hay personas, una mujer que se pensiona a los 57 años, quizás hoy no quiere pensionarse y puede seguir aportándole a su empresa. Y eso es un cambio que se tiene que dar en esquemas más flexibles de contratación que permitan que las personas puedan seguir trabajando después de su jubilización o si no lo han hecho, también pueden reengancharse. Entonces, la apuesta por trabajar en conectar hoy a las personas mayores de 50 con los mercados laborales no es un tema de inclusión social, es un tema productivo y de desarrollo para nuestras sociedades. La edad no es un riesgo, el verdadero riesgo es desaprovechar el capital humano acumulado en una transición demográfica que hoy es irreversible. Muchas gracias.